encontremos. Y quisiera compartir con ustedes esta palabra que Dios trae a nuestras vidas en este día y que hemos puesto por título: Dios interviene a tu favor. Repito el título: Dios interviene, Él viene a tu favor y actúa. Es maravilloso. ¿Qué quiere decir Dios cuando Él interviene en nuestras vidas, a favor de nuestras vidas? ¿Qué podemos nosotros hacer para reconocer su intervención y también para honrarle a Él en lo que Él está haciendo? De eso vamos a hablar en este día. Y quiero invitarles a que me acompañen a leer en el Salmo 65, Salmo 65, el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Salmo 65, verso 1, dice: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Verso 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Me voy a detener un momento en este versículo, en los versículos 2 y 3. Lo voy a repetir. Dice el verso 2, tú oyes la oración. Dice el verso 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Vamos a enfatizar un poquito más adelante en esos versículos, pero en otras citas. Porque sí, Dios escucha nuestras oraciones, pero dice aquí que Él va a perdonar nuestras rebeliones. Y dice que nuestras iniquidades prevalecen delante de nosotros. ¿Qué quiere decir la palabra? Verso 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Bendito sea el Señor. Hemos estado mirando en el verso 5, con tremendas cosas nos responderás tú, pero dice también en justicia. Dios hace justicia cuando responde a nuestras oraciones y con tremendas cosas viene y nos bendice y hace por nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y Él es esperanza, en toda la tierra esperan en Él. En todos los confines de la tierra esperan en aquel que es el dador de la vida. Pero, de nuevo, este salmo comienza diciendo que Dios escucha la oración. También dice que las iniquidades prevalecen contra nosotros. Y también hemos leído que Él perdonará nuestros pecados. Pero muchas veces personas abusan de que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que es perdonador, y siguen en un patrón de conducta pecaminoso, esperando que siempre Dios le va a estar perdonando. Y se quieren burlar de Dios. Y yo quiero hablar de esto también. Porque Dios interviene en nuestras vidas para salvarnos, para rescatarnos, para bendecirnos, para enseñarnos, muchas cosas que Él hace. Pero también el Señor tiene un freno para hacernos ver cuando Él no está de acuerdo con un proceder de cualquiera de nosotros. Y voy a ir al libro de Isaías, pido el favor que me acompañe allí, capítulo 59, Isaías 59, el versículo 1. Porque muchas veces cuando el enemigo se levanta y hay un clamor delante de Dios, personas se sorprenden. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no ha respondido todavía?
¿Por qué Dios no escucha el clamor que están haciendo todavía? Aquí hay una respuesta. Isaías 59, verso 1, dice así: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí está. En el Salmo 65 hemos leído que Dios perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados. Y aquí estamos leyendo que Dios dice que muchas veces personas están clamándole a Él porque Él escucha la oración. Sí, pero esas iniquidades ahora han puesto una barrera entre tú y Dios, entre cualquiera que esté en pecado y Dios. Y dice aquí que su mano poderosa no se ha acortado para salvar. Él sigue teniendo el mismo poder. Su oído no se ha agravado para no oír. Él sigue oyendo. Pero esas iniquidades que se vuelven un problema, hay que conocer cuáles son, porque si no estamos conscientes de que se puede volver un obstáculo a la hora de necesitar a Dios, ¿qué haría el enemigo? Viene y destruye, y Dios no trae salvación, porque hay un obstáculo en justicia. Hemos leído en el Salmo 65, con grandes cosas tú nos vas a bendecir, pero en justicia. Parte de las iniquidades está en el versículo 4, dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Es totalmente corrupta esa sociedad, esas personas, corazones corrompidos. En el verso 16 dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Está hablando aquí el Señor, sigue diciendo en esos versículos que saltamos, de tantas cosas que el pueblo hacía que ofendía a Dios. Y no había nadie que clamara por justicia, y no había nadie que procurara que se estableciera la verdad y que no siguieran haciendo tantas cosas, atrocidades, mentiras por doquier. Y Dios estaba buscando a alguien que pudiera decir: Padre, pero una persona que fuera hallada justa, que se pudiera levantar a pedir a aquel que todo lo puede. Y Dios dice: no lo oyó. Entonces dice en ese versículo 16, vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. No hay justicia ahí abajo. Dios dice: voy a establecer mi justicia. Voy a intervenir ahora en esos asuntos que tiene mi pueblo, donde el enemigo los está destrozando por causa de sus iniquidades, y voy a establecer con mi justicia para traer a ellos salvación, para traer a ellos perdón, para traer a ellos paz, para que ellos puedan darse cuenta de su error tan grave y puedan volver entonces a como era antes. Dios interviene cuando uno no esperaba que lo haría, todo porque es misericordioso, porque le duele el castigo, dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 19, que cuando Él venga, temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión,
y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Aquí tenemos entonces, cuando Dios manifiesta su presencia y viene con poder, interviene en esos asuntos de acuerdo a su propia justicia. Dice aquí ahora, el enemigo puede venir como río tratando de destruir, pero ahora hay una presencia que antes no estaba, es la presencia del Dios Todopoderoso, y el Espíritu Santo levanta bandera contra ese enemigo. Y dice entonces, dice aquí el verso 20, vendrá el Redentor, el que compra, aquel que tiene el poder para atraer a sí mismo aquellas cosas que estaban perdidas y que Él quiere tenerlas. Vendrá el Redentor a Sión. ¿Qué más dice? Y a los que se volvieren de la iniquidad. Dios está dando la oportunidad. Dios está dando ahora a ellos una nueva opción. Pueden seguir en sus caminos o ahora pueden cambiar su manera de vivir. A los que decidan apartarse de la iniquidad, entonces a esos Dios los recoge y con ellos entonces comienza un nuevo trato. Un trato más especial, maravilloso. Voy a ir al capítulo 10 de Isaías. Acompáñenme allí, por favor. Capítulo 10, el versículo 20. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios interviene, cuando Dios se acerca a aquellas personas que se han alejado de sus iniquidades, que han aceptado el perdón, que han aceptado que le compren, que les restaure, que les rediman, ya no cuentan más con el enemigo, ahora vuelven al Dios fuerte, al Todopoderoso. El remanente vuelve a Dios. Los que se fueron, los que murieron, los que el enemigo destruyó, ya pasó. Pero todavía los que están viviendo tienen la oportunidad de volver a Dios para establecer ahora un caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Dice el verso 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. A las personas que abandonan su pecado, sus iniquidades y se vuelven a Dios y reciben lo que Dios se le está dando en esta nueva oportunidad, que aprovechan que Dios ha intervenido en sus vidas y no quieren que eso pase como que no sucedió nada, sino que aprovechan que Dios miró sus iniquidades y en lugar de destruirles, mejor vino de acuerdo a su justicia para dar una nueva oportunidad. Y la aceptaron. Y dice, ahora las cosas van a ser diferentes. Porque anteriormente el enemigo tenía sobre ti una carga muy pesada en tu hombro. No sabías ni qué hacer. Estabas en desesperación. Pero ahora dice la palabra que esa carga te será quitada. Pero también tenía un yugo sobre ti aquí. Y estabas afanado, trabajando como un esclavo en manos de un tirano. Y el Señor dice, por causa de la unción que viene a tu vida,
porque has cambiado tu manera de vivir, has recibido el favor de Dios, ese yugo ahora hará que será podrido por esa unción que vendrá sobre ti. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción que después que vienes a los caminos del Señor, tú vas a tener. Cuando se habla de la unción, se habla del Espíritu Santo que viene a todo creyente verdadero. El Espíritu de Dios que viene a ti para hacerte vivir, enseñarte cómo vivir, ayudarte a hacerlo. Cuando tú te has dispuesto a no seguir jugando con Dios, a no tratar de burlarte de Dios. Dios te ha perdonado tus iniquidades. Dios ha venido a ti para darte una nueva oportunidad, de acuerdo a su justicia, no a la tuya ni a la mía. Pero ahora que Dios se ha manifestado de esa manera, Dios espera un trato de nosotros de honra hacia Él y no de que le sigamos ofendiendo. Voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8. Veamos qué nos dice el Señor Jesús allí. Juan 8, versículo 31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Jesús dijo de esta manera: si vosotros, ahí está una condición muy fuerte, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Otra vez, si vosotros, ese si vosotros permanece, depende de nosotros poner nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra voluntad de permanecer en la palabra que Jesús nos diga. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El enemigo no podrá ponerte otro yugo, no podrá ponerte otra carga pesada cuando la verdad de Cristo está en ti. Cuando la palabra de Dios mora en ti. Cuando tú estás buscando maneras de aplicar lo que aprendes. Cuando tú estás diligentemente procurando vivir como Dios ordena, como Dios manda en su palabra. Entonces serás verdaderamente libre. Entonces serás discípulo, discípula de Jesús. Entonces conocerás el corazón de Dios. Entonces andarás por este mundo de una manera triunfante. El enemigo tratará de atacarte, de destruirte, y el Espíritu Santo siempre levantando bandera a favor tuyo. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado en tu vida, ha intervenido en tus asuntos y tú lo has tomado muy en serio, que el Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra, ha querido mirarte para rescatarte. Jesús dice esto a los que habían creído en Él, dice. Y dice el verso 33, le respondieron los que habían creído en Él. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Casi que no eran muy creyentes. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. ¿Cómo el Hijo te liberta? Tú dirás, viniendo a Cristo. La Biblia dice no es solamente viniendo a Cristo, es obedeciendo su palabra, permaneciendo en su palabra. Su palabra te hará libre. La palabra que el Hijo de Dios diga es para hacerte libre. Y si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Una persona verdaderamente libre
es una persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios, que no la toma en poco, no la menosprecia, no la cambia, no trata de diluirla, de adulterarla, la recibe como Jesús la dijo. Cuando haya conflicto, en varios temas conflictivos que hay, que el enemigo usa de muchas maneras para confundir a los creyentes, cuando haya un tema conflictivo, te recomiendo, vea las palabras de Cristo. Analiza qué dijo Jesús sobre ese punto conflictivo y escúchala y síguelo a Él. Y verás que tu vida toma un mejor rumbo. Verás que todo parecerá más fácil para ti también. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que el enemigo no tenga nada en ti? ¿Quieres que el enemigo sea avergonzado cada vez que se acerque a ti? Porque Dios entonces va a pelear a tu favor. Entonces, mantente firme en la palabra del Señor y verás cómo tu vida es transformada por el poder de Dios. Vaya por favor al libro de Hebreos, capítulo 1, que nos dice algo muy interesante sobre el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo de Dios. Sí, Dios ha hablado muchas veces anteriormente por los apóstoles, por los profetas, por personas que Dios escogió para traer su palabra. Pero hoy día, sobre todo, el Hijo de Dios. El Verbo divino vino a la tierra, se hizo hombre, la verdad misma vino a la tierra, se encarnó para hablarnos las cosas como son, de una manera sencilla pero profunda al mismo tiempo. El Hijo de Dios. Y dice el verso 3, el cual, hablando del Hijo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo de Dios no solamente vino a hablarnos la verdad, a enseñarnos la verdad, que podamos tener un patrón básico, seguro de lo que Dios espera de nosotros. Jesús vino y lo dijo, pero también dice que Él en su propio cuerpo llevó a cabo un sacrificio para poder comprarnos a nosotros, para poder redimirnos a nosotros, para poder hacernos de Él, para poder decir que somos sus hijos. ¿Recuerda lo que decía en Isaías? Que Dios se sorprendió de que no había nadie justo en la tierra que pudiera clamar a Él por justicia. Y Él dijo, voy a venir con mi brazo y por mi justicia y los voy a liberar. Eso ha hecho Jesús. Jesús vino de acuerdo a su justicia y nos ha liberado a nosotros del poder del enemigo. Jesús, por amor, por misericordia, no nos dejó abandonados. Él pagó el precio, dice aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él lo hizo. ¿Qué debemos hacer entonces como agradecimiento a Jesús? ¿Qué espera el Señor que tú y yo, que hemos recibido ese gran favor de Dios, que hemos obtenido de parte de Dios un perdón, una liberación,
una protección tan grande que el enemigo no puede ya con nosotros, no nos puede hacer daño. Dios puede permitir que vengan pruebas, pero cada prueba tiene un límite y una salida. El enemigo no puede venir a hacer lo que él quiera, no puede para los que estamos en Cristo. El enemigo viene como río, pero el Espíritu Santo sigue levantando esa bandera. No dice que el enemigo no vendrá como río, sí, siempre tratará de venir, pero saldrá avergonzado una y otra vez. La Biblia dice, resiste al diablo y huirá de ti, una y otra vez. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué espera Dios que hagamos ahora que somos de Cristo y reconocemos lo que Él ha hecho por todos nosotros? Veamos cómo nos dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios, acompáñenme allí, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice así, está hablando Pablo, él nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Ese constreñir significa no encuentro manera razonable para comprender por qué lo hizo. Siendo Dios, estando sentado en el trono, decidió despojarse a sí mismo, hacerse como uno de nosotros, hombre, para someterse entonces a la maldad de los hombres y morir por causa del pecado de los hombres, para luego salvar a los seres humanos de sus pecados. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Dice, el amor de Cristo nos constriñe, me constriñe. Es algo muy inquietante pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15. Y por todos murió, y ahora tiene aquí el para qué, lo que Dios espera de ti y de mí, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, si tu vida ha sido comprada por Cristo, por el precio de su sangre, Dios espera ahora que tu vida, que mi vida sea dedicada a Cristo ahora, a su servicio y de una manera honrosa, digna. Dice ahora que nosotros vivamos para Él y no para nosotros mismos. En otras palabras, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Señor. Ya no son mis planes, mis metas, mis sueños, mis anhelos, sino tus planes, tus metas, tus sueños, tus anhelos, los que yo quiero que también se realicen. Ahora tenemos un propósito en común, el propósito de Cristo. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su anhelo? Y veremos también más adelante, Dios dice en su palabra, ¿cuál es? Dice el verso 6, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas. Estás limpio, purificado con la sangre de Cristo, perdonado por Dios. Esos pecados pasados ya Dios no los toma en cuenta. Dios te hace una nueva criatura en Cristo. Si viene a tu pensamiento, a tu mente ese pensamiento del pasado, échalo a un lado. Tú no eres ese. Esa persona ya no existe, ya murió. Hay una nueva criatura aquí viviendo en la tierra, aunque en el mismo cuerpo del anterior, pero ahora renovada internamente. Dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De acuerdo a su justicia, Dios dijo, voy a intervenir. Y su justicia fue por medio de su Hijo Jesucristo, el Verbo divino. Lo hizo a él pecado, cargó sobre él todas nuestras culpas y por sus llagas nos ha librado, nos ha perdonado, nos ha limpiado. Dice la palabra. ¿Qué debemos ahora hacer? Volvernos embajadores de Cristo. Hablarles a otros también de lo que Cristo ha hecho, para que esas otras personas también puedan cambiar su manera de vivir, para que esas personas también, cuando Dios intervenga en ellas, ellos puedan todos actuar correctamente, recibir de una manera sabia lo que Dios está haciendo por sus vidas. Vuélvete embajador de Cristo. Vuélvete una persona que habla las cosas del reino de Dios. Vuélvete una persona que busca que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Eso debemos hacer ahora que somos de Cristo. Yo voy a concluir este mensaje en la segunda carta del apóstol Pedro. Vaya por favor conmigo a segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 1 y 2, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Mire a quiénes él dedica esta palabra. Él dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso va para ti, eso va para mí. Los que habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hemos alcanzado una preciosísima fe. Dice verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El gran deseo que hay allí en esa expresión es que el conocimiento de Dios y de Cristo aumente en nosotros, y al aumentar, aumentará el conocimiento de la gracia de Dios, lo cual traerá cada vez una paz más sobreabundante en nosotros. El conocimiento de Dios y de Cristo. Y solamente por medio de su palabra lo podremos obtener, porque tenemos la unción, el Espíritu Santo en nosotros que nos enseña todas las cosas. Y en el capítulo 3 de esa carta, versículo 9, dice también, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está hablando en un contexto de la segunda venida de Cristo, que muchos dicen, ¿cuándo va a ser? Porque desde que Cristo ascendió a los cielos están hablando que va a volver. Llevan 2000 años
Dios es paciente porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Dios interviene, muestra su poder, muestra su buena voluntad, muestra lo que quieres hacer contigo, lo que quiere Él hacer contigo. Pero dependerá de ti y de mí ahora si lo tomamos en serio. Y la manera de tomarlo en serio es arrepentirnos de toda ofensa que hicimos delante de Él, que no le gustaron a Dios. Uno se arrepiente de todo eso y toma entonces el favor de Dios, el cual viene a darnos una nueva oportunidad, una nueva vida, vida abundante en Cristo. Dice aquí, Dios no quiere que nadie se pierda, pero sí quiere que todo el mundo se arrepienta. ¿Cómo se van a arrepentir? Cuando los cristianos verdaderos llevan la palabra verdadera a los que todavía no conocen de Cristo, les da la oportunidad de que se arrepientan. Dice el verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Escuchó? Los creyentes, nos dice aquí, debemos procurar con diligencia ser hallados por Cristo, sin mancha e irreprensibles. Usted dirá, ¿cómo lo puedo hacer? Obedeciendo la voz del Espíritu cada vez que te diga algo. Verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y algo importante dice Pedro aquí. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Muchas personas buscan las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, y allí sacan una doctrina que no va acorde a lo que dice toda la Biblia. Y Pedro dice, son difíciles esas palabras de entender, pero ¿qué más dice? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Personas cogen las cartas de Pablo y sacan de allí una teología extraña a lo que es toda la Biblia. La han torcido, la han sacado del contexto que Dios la mandó a escribir para su propia perdición, dice. Porque de Dios nadie se burla. Verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Dirá, oh, nadie cae de su firmeza. Dice aquí que el que se descuida, el que cae en el error de esos inicuos que han torcido la palabra, va a caer de su firmeza. Cree que está firme, pero Dios lo está rechazando. Dios lo está poniendo a un lado, no le sirve. Cuidadito. Es una advertencia muy seria la que dice aquí el apóstol Pedro. Y termino con este versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos conociendo más a Cristo. Crezcamos conociendo mejor los motivos por los cuales Cristo vino a la tierra. Crezcamos conociendo más y más a Dios. Metámonos más y más con la palabra. Busquemos más y más a Dios. Y veremos cómo Dios nos da el crecimiento. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que sea el Señor manifestando su poder en la tierra por medio de cada una de las vidas de toda persona que dice ser cristiana. Y que el Señor Jesucristo sea glorificado por medio de su pueblo,
que está viviendo una manera correcta, sin dejarse engañar de esas personas que tuercen la palabra, pero a las cuales Dios les va a juzgar un día. Dios dice que nosotros cuidémonos, estemos atentos, que con nosotros no vengan a tratar de jugar, no prestemos nuestros oídos a los engañadores, ni vayamos detrás de ellos, porque no tienen nada bueno que enseñarnos. En medio de una verdad que puedan decir, se esconderá una mentira que tienen oculta. Mucho cuidado, hermanos queridos. Dios interviene en nuestras vidas, pero Dios quiere transformarnos por medio de su intervención para que seamos diferentes de ahí en adelante. Vamos a orar y vamos a presentar a Dios nuestras vidas, reconociendo que si estamos en Cristo es porque Él quiso mostrar en su justicia su misericordia también. Y vino a nosotros y nos ha hecho nuevas criaturas. Ya no somos igual que antes. No somos con esa manera de vivir anterior. No estamos aquí ahora buscando nuestros propios deseos que se cumplan. Estamos aquí ahora para agradar a Cristo, para vivir para Cristo. Quisiera pedirte que te dispongas para Él. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Si estás en ese mundo de pecado, de maldad, de injusticia, de iniquidad, se te ha presentado a ti también la palabra en este día. Recibe esa gracia de Dios. Recíbela. Permite que Dios intervenga en tu vida, que ponga tu vida en orden. No le resistas. Y de ahí en adelante Él va a escuchar tu oración. Y con grandes cosas vendrá a ti en respuesta. Ya sabrás qué significa ser parte del reino de Dios. Mientras estamos en la tierra viendo el poder de Dios manifestarse una y otra vez. Pon tu vida en las manos del Señor. Pídele perdón. Él te va a perdonar. Ahora recibe su gracia, recibe ese perdón y recibe al Espíritu de Dios que viene a ti para que se pudra ese yugo que el enemigo ha tenido sobre ti por tanto tiempo. Y tú que estás en los caminos del Señor y hoy te das cuenta que Dios te necesita, que Dios quiere que seas un embajador, una embajadora de Él, que digas su palabra. Quizás te has callado mucho tiempo. Quizás muchas almas han esperado de ti. Dios quiere que tomes una decisión de servirle a Él y hablar su palabra como Él la dice. Padre, henos aquí todos. Solo tú conoces cada vida, cada corazón, cada persona. Pero te rogamos, Dios, que cada oración que se levanta en esta hora para ti, que tú la escuches, que tú las recibas. Seas tú, Señor, respondiéndolas. Ayúdanos, Señor, a entender que se pueden poner barreras por causa de las iniquidades y los pecados que los seres humanos cometen. Y ayúdanos, Dios, a no caer en trampas del enemigo. Pero, Señor, síguete manifestando. Te pedimos, Dios, sigue interviniendo en nuestras vidas. Sigue interviniendo. Métete en nuestros asuntos, Dios. Ven, Señor, no nos dejes solos. No nos sueltes. Aun si hay momentos de necedad, oh Padre, por amor, haz con nosotros lo que tú quieres hacer. Tú dices que tú corriges, que tú castigas, que tú amonestas a aquellos que son tuyos. Señor, que veamos cada amonestación, cada corrección, cada castigo como parte de tu amor a nosotros, para que no nos perdamos. En tus manos estamos, Señor. Glorifícate, Dios. Gracias, Padre, por lo que hoy nos has mostrado y lo que estás haciendo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.